¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la clase anterior. Muy bien, vamos a ver. Ya nosotros habíamos estado viendo acerca de lo que era la temperatura, ¿cierto? Entonces, habíamos visto la diferencia entre los termómetros de mercurio, el termómetro digital, el termómetro infrarrojo, ¿no? Inclusive los termómetros frontales. Y que existen otros más también, pues, ¿no? Pero los que vienen a ser más usados son esos tres primeros que se han mencionado, el de mercurio, el digital y el infrarrojo. Como también estábamos conversando la clase anterior, los de mercurio todavía se siguen usando, ¿no? En algunos centros de salud, especialmente donde todavía no se puede adquirir este tipo de termómetros. Muy bien. Inclusive ya se habían dado cuenta cómo es que se mide la temperatura en lo que es el termómetro de mercurio. Así que vamos a ver. Ya también habíamos visto los mecanismos de pérdida de temperatura, que eran cuatro principalmente, por medio de radiación, evaporación, conducción y convección. El de radiación venía a ser aquel en donde hay un lugar más amplio, entonces la temperatura es más fría y por lo tanto el cuerpo pierde más temperatura, ¿no? En cambio, en un lugar cerrado, en un lugar más pequeño, la temperatura aumenta, ¿no? Por evaporación viene a ser a través de la respiración y también a través de la transpiración, o sea, a través del sudor. La conducción venía a ser a través de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros nos recostamos sobre una superficie, como una silla, la cama, una camilla, ¿no? Entonces, la temperatura de nuestro cuerpo pasa a la superficie en la cual nosotros estamos. Eso viene a ser por conducción. Por convección viene a ser, por ejemplo, por las corrientes de aire. Listo, entonces esos eran los mecanismos de pérdida de temperatura. ¿Y por qué eran tan importantes? Más que todo para recordar, ¿no? Porque esto nos va a permitir a nosotros controlar el ambiente en el que se encuentra nuestro usuario. Si es un usuario pequeño, como en el caso de los niños, de los lactantes menores, que todavía no pueden controlar pues su temperatura corporal, entonces en el caso de ellos habría que controlar o evitar, mejor dicho, lo que viene a ser la pérdida de temperatura por convección, ¿no? Y por convección y por conducción. ¿Por qué por convección? Porque si nosotros tenemos muchas ventanas abiertas, la puerta, entra corriente de aire. Por conducción, si nosotros lo colocamos sobre una superficie sin haberlo calentado o eh, haber controlado la temperatura previamente, ¿no? Así como, no sé si ustedes habrán visto algunos médicos cuando se colocan el estetoscopio y antes de colocarlo en la piel de la persona, lo calientan, ¿no? O inclusive a veces cuando el mismo personal de salud va a tocar al paciente, previamente se frotan las manos para calentar un poco, ¿no? Las manos, porque a veces hay personas que tienen las manos heladas y cuando nos van a tocar, nos transmiten ese frío, ¿no? Listo, entonces por eso es, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el equipo
que mayormente se utiliza para tomar la temperatura. Tenemos que considerar que nosotros debemos tener los termómetros que tenemos a la mano, ¿no? Ya sea si es de mercurio, si es el digital o si es pues el infrarrojo, ¿no? Pero debemos tenerlos a la mano. Muy bien, también si es que tenemos los termómetros de mercurio, el termómetro oral, rectal o bueno, pues también el oral viene a ser el mismo que el axilar, ¿no? Y el digital o el digitálico también es bastante útil. Para poder registrarlo, nosotros siempre, cuando ustedes, por ejemplo, tomen los signos vitales a los pacientes, no se toma a uno solo, se toman a varios, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre ir con nuestro agujita y con nuestro papel, perdón, con nuestro lápiz y con nuestro papel, porque la mente es frágil y de repente nosotros estamos tomando los signos vitales en una habitación y ya nos olvidamos cuánto tuvo el paciente anterior, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, sobre todo para no inventar, porque hay mucho personal de salud que inventa los signos vitales y eso no es bueno porque hay pacientes que, bueno, pues pueden tener la temperatura normal, o sea, no tienen fiebre o de repente no tienen problemas cardíacos, ¿no? Pero hay personas que entran por otro motivo y no sabemos si es que de repente sí sufre del corazón. Y nosotros decimos, ah, pues tendrá 80 de latidos, 80 latidos por minuto. Y cuando le toman en realidad está, pero los latidos están disparados a 120, ¿no? Entonces no podemos inventar pues los signos vitales, ¿no? Tenemos que ser bastante éticos en ese aspecto, ¿no? ¿Ya? A veces por evitar estar tomando a uno por uno, pero hay formas, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, le pones, ¿cuántos signos vitales son? Ya, son cuatro. Temperatura, frecuencia, el pulso, la respiración, la presión arterial. Bueno, pues entonces le coloco el termómetro. No voy a esperar a que el termómetro pase los 3 o 5 minutos. No, mientras la persona está con el termómetro en la axila, ya en la otra mano, en la otra muñeca, yo le estoy tomando ya el pulso, porque si bien es cierto, un brazo tiene que estar flexionado para evitar que el termómetro se caiga, pero en el otro miembro superior pues no lo va a ocupar. Ahí le podemos ir tomando el pulso, después de tomar el pulso podemos irle, mientras sigue con el termómetro, ¿no? Irle tomando la respiración, ¿no? Solamente mirarlo, que no converse. Y en el otro brazo, igualito también, colocarle el brazalete del tensiómetro. ¿Listo? Y eso en menos de 5 minutos le tomamos los 4 signos vitales. Pero si contamos con el oxímetro de pulso, más rápido. ¿Por qué? Porque nos va a dar el valor del pulso y nos va a dar el valor de la saturación de oxígeno. ¿Ya está? ¿No? Listo. Entonces hay estrategias que podemos utilizar para acortar el tiempo. Pero como les digo, siempre apuntando, ¿no? Apuntar cuál es el valor de los signos vitales, porque uno se olvida. Uno puede acordarse, pero hay tantos pacientes y después uno dice, ay, Dios mío, ¿cuánto tendrá el paciente el paciente Fernández? Y bueno, pues, y a veces se puede confundir con otros pacientes, ¿no? Listo. ¿Se escucha entrecortado? A ver, confírmeme por favor. De repente es mi. ¿Se escucha bien, profesora? Ah, ya, yo pensé que era mi internet. Yo dije, ah, de repente está saturado el internet. Estamos entrando a otro año, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué otro material vamos a necesitar?
vamos a necesitar las torundas de algodón. Eso sí, indiscutiblemente, con alcohol. ¿Por qué? Recordemos que cuando utilizamos el termómetro y es personal, bueno, nosotros lo limpiamos, pero sabemos que es personal, ¿no? Es de nosotros. Pero cuando se utiliza, por ejemplo, en algún establecimiento de salud, no sabemos quién puede haberlo utilizado, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de enfermedades se transmiten por secreciones o por fluidos corporales y en ese caso, pues, por ejemplo, el sudor, si bien es cierto, se le debe considerar contaminado, pero de todas maneras, entonces hay que limpiarlo, ¿no? Hay que utilizar la asepsia. Muy bien. Y tiene sus técnicas, ¿no? O tiene sus formas para poder limpiarlo, que eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y definitivamente nuestra bolsa para desechos para poder descartar, ¿no? Y en toda habitación, en toda unidad del paciente, siempre cuenta con un tacho de basura que para evitar clasificarlo, siempre lo ponen con una bolsa roja. Siempre. ¿Qué significa entonces que el tacho de basura tenga una bolsa roja? ¿Qué significa que tenga una bolsa roja? Es para desechos, punzocortantes para las agujas. No, bolsa, bolsa, bolsa. Es para los desechos con flujos corporales, por ejemplo. Ajá, claro. Para, en este caso, para material contaminado. Y siempre pues se va a considerar, como les había mencionado, todos los fluidos corporales vienen a ser contaminados. Hay que considerarlo así, ¿no? No es porque nosotros le tengamos aversión al paciente, no es porque le tengamos asco, no es porque le tengamos rechazo, no, no es eso, sino que es por cuestión de protección. ¿Ya? Muy bien, listo. Y en algunos casos si habrán visto de repente, por ejemplo, en el caso de los termómetros, a veces se tiene en un frasquito lleno de torundas de algodón con alcohol, alcohol yodado, por ejemplo, que es ese marroncito, se le echa a los algodones y se coloca ya, ¿no? El termómetro. Y eso va a permitir que ya quede desinfectado también. Muy bien. ¿Cómo es la limpieza del termómetro? La limpieza, primero vamos a saber cuáles son las partes del termómetro. Ojo, tiene o consta de tres partes principalmente. La primera, esta zona plateada, viene a ser el bulbo, ¿ya? El bulbo, así se llama. Después tenemos esta de aquí que viene a ser el cuerpo, donde se encuentra la escala de graduación, ¿no? Donde está la columna de mercurio y donde está pues los grados centígrados. Y por último, en el extremo tenemos lo que es el tallo, el tallo. Listo. Entonces, sabiendo cómo se llama, entonces ya nosotros podemos decir correctamente cómo es la limpieza del termómetro, ¿no? Vuelvo a repetir, bulbo, no vulva. Vulva es otra cosa. Vulva viene a ser la parte de la mujer, ¿no? Y el cuerpo y el tallo. Muy bien. Listo. Antes de la aplicación, o sea, antes de colocar el termómetro, ¿cómo es la limpieza? La limpieza tiene que ser desde el bulbo hacia el tallo en forma circular, ¿no?
nosotros agarramos la torunda de algodón y lo que hacemos es pues limpiarlo, ¿ya? Lo limpiamos bien. ¿El algodón con alcohol o así nomás? Sí, no, sí, el algodón con alcohol. Ujú. El algodón con alcohol y lo vamos a limpiar. Recordemos que el bulbo viene a ser bastante sensible a la temperatura, por lo tanto la limpieza se hace antes de verificar que esté en una temperatura correcta. ¿Por qué? Porque antes de colocar el termómetro tiene que estar ya sea en 35, ok, en 35 o antes de 35, esta columna de mercurio, ¿ya? No puede estar después del 35, tiene que ser antes. Nosotros tenemos que bajar la temperatura antes. ¿Cómo hacemos para bajar la temperatura? Agarramos fuertemente del tallo, al menos la de mercurio, ¿no? Porque ya sabemos que los otros tipos de termómetro, bueno, pues solamente el digital se apaga, igual que el infrarrojo, también se apaga y bueno, vuelve a su escala de cero, ¿no? Pero en cambio, en la de mercurio, pues nosotros tenemos para bajar la temperatura, tenemos que agarrar fuertemente del tallo y agitarlo, ¿no? Tenemos que hacerlo fuera de lo que viene a ser el alcance de algún objeto sólido, porque si lo hacemos cerca, el bulbo puede golpear y definitivamente se va a romper y va a escapar pues el mercurio, y eso no es conveniente. Profesora, Sí, dime. No se eh, escucha. qué tan cierto es que dicen que cuando el mercurio se cae, pues es muy contaminante, o sea, si se rompe? Sí, es que como está dentro de, encapsulado, por decirlo así, dentro del termómetro, entonces puede generar escapa como una pequeña cantidad de gas, ¿no? Y aparte que eso debe ser recogido con guantes especiales, o sea, inclusive se recomienda que el contenido del mercurio sea eliminado dentro de una botella, ¿no? Ok, gracias. Ujú, sí, de todas maneras. Por eso es que ya no se usa tanto. Por eso es que es poco, no se usa con tanta frecuencia. Pero todavía, como les mencionaba, hay establecimientos de salud que lo tienen, ¿no? Ahora, bueno, las farmacias mayormente venden los termómetros digitales, ¿no? Y son más prácticos en realidad, pero bueno, algunas farmacias todavía, especialmente del DIGEMIT, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, esa es la DIGEMIT, la farmacia de la Digesa, así, siguen vendiendo todavía esos termómetros de mercurio, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la limpieza, a ver, para mostrarles un momentito, justo voy a, tengo acá mi termómetro de mercurio para que ustedes puedan ver. A ver, ¿dónde está el termómetro? Aquí está. Ujú.
Ya, ahora sí, creo que me escuchan, también se ve en la pantalla, ¿no? Ya, como habíamos mencionado, este venía a ser el termómetro, ay, ¿dónde está? Aquí está, el termómetro de mercurio. Listo. A ver, vamos a ver este, por ejemplo, en cuánto se encuentra. A ver. Ahora sí. Ya. Por ejemplo, este en cuánto se encuentra. Ah, no. Ajá. A ver, ahí está. Ah, está al revés. Vamos. ¿En cuánto está? A ver si identifica. A ver. 36.6, profesora. 36.3, algo así, profesor. Sí, se puso un poco, a ver, voy a que enfoque bien. Ya, ahora sí. 36.3. 3.4 Ajá, por ahí. 3.3, 36.3, ajá. Sí, porque punto 4 sería pegadito aquí, ¿no? Al Arribita centro, del entre medio. 36 y 37, ajá. 36.3, listo, entonces vamos. Entonces no tiene que estar ahí, ¿no? Esta parte viene a ser el bulbo, esto viene a ser el cuerpo del termómetro y esta partecita de aquí, este es el tallo. Entonces, la limpieza, ¿cómo se hace? La limpieza se hace de la siguiente manera. Tenemos una torunda con alcohol antes de colocarlo, ¿no? Vamos a limpiar de esta manera. Ahí vamos en forma circular, listo, así. Ahí, en forma circular, así, sin tocar el bulbo. Muy bien. Ya hemos limpiado previamente y ahora sí agarramos del tallo y empezamos a agitar fuerte. Claro, ahorita no lo estoy agitando fuerte, ¿no? Porque va a chocar con algo. Ahora vamos a agitarlo y tiene que quedar antes de 35. Ay, jale el celular. Ya, ahora sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ya después que lo hemos limpiado, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se encuentra? Ahí están las pelusas del... No se ve bonito, profe. Ahí está. Ajá. Mm, Ya, bueno, pero no es, ¿dónde está? No se ven los números, pero Abajo, ¿dónde? cerca de 1 centímetro más o menos. Ya, ¿dónde está? No está Cerca. ni en el 35. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Sí, está abajo, cerca de 1 centímetro casi de la parte de abajo. Sí, exacto. O sea que ahí hay algunos termómetros que no bajan así como este de aquí, sino que quedan antes del 35 nada más, pero suficiente con que quede antes del 35, ¿ya? Entonces esto significa que ya está listo para poder colocar. Ya está, muy bien. Entonces, acuérdense, antes de colocarlo, se limpia del bulbo hacia el tallo, ¿ya? Muy bien, voy a volver a compartir. Listo. Y después, más bien al contrario, después de ya
Después ya de haberlo sacado, cuando ya pasaron los 3 a 5 minutos, entonces, ¿qué se hace? Se limpia al contrario, ¿ya? Se limpia al contrario. ¿Y por qué se limpia al contrario? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Porque está afectado la parte del bulbo. Porque en este caso, como mencionan, el bulbo ha estado en contacto, ¿no? Con el cuerpo. Entonces ahora tiene que ser del tallo hacia el bulbo, pero así en una sola pasada, ¿no? Así como para secar. ¿Por qué? Voy a dejar de compartir nuevamente para que se fijen. Así. Nosotros tenemos agarrado del tallo y así, en una sola nada más. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si nosotros frotamos demasiado, entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura va a aumentar, pues, ¿no? Entonces, a la fricción. Entonces, eso es lo que no queremos. Solamente limpiamos, ¿por qué? Porque hay personas que transpiran demasiado y empañan lo que es el termómetro, ¿ya? Entonces, para eso, pues, no es conveniente. ¿Muy bien? Vamos a continuar. Listo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a limpiar el termómetro. Ya está. La toma de temperatura, como ya hemos visto, la toma de temperatura es muy importante y la que se hace con mayor frecuencia es la